Hola, cordial saludo. Soy Julián Hurtado, encargado del área de cultura de la UNAM Canadá, y quiero agradecerles por abrirnos sus puertas en este Puertas Abiertas virtual del 2021. Y es que en esta plataforma virtual realmente son ustedes quienes nos permiten entrar a sus hogares para contarles de nuestras ofertas en nuestra escuela de extensión aquí en Canadá. Hoy quiero compartirles la cultura en la UNAM Canadá y cómo ésta se convierte en una ventana para que las comunidades, sean los latinoamericanos que viven en la región o los canadienses o de otras nacionalidades que quieran conocer de la cultura iberoamericana, pues se acerquen a ella. Y ahora, con las posibilidades que nos brinda la virtualidad, pues lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo, pues sin ninguna frontera. Encuentran todas nuestras actividades culturales en nuestras redes sociales. Entonces, quiero invitarlos a que a continuación vean de qué se tratan los servicios o los productos culturales que la UNAM Canadá tiene y que les ofrece y que son gratuitos, ¿sí? Quiero simplemente, y para no extenderme mucho, comentarles que nuestros productos culturales tangibles son el teatro, las exposiciones y la música, y que a partir de ahí también hay otras actividades como la celebración de festividades, como las conferencias y pláticas específicas. Tenemos también presentaciones, libros, etcétera. Ya lo van a ver, no me extiendo más. Y adicional, tenemos, y aquí quiero compartirles como el orden que les queremos proponer en este bloque para que no se despeguen, terminando la presentación de Ventana a la Cultura Iberoamericana, que es un corto video de máximo 5 minutos, entramos a un conversatorio con Mayra, Mayra Araiza, que es nuestra directora invitada de teatro, y con ella vamos a hablar de interculturalidad. Y adicional a eso, una vez terminado, unos 20-25 minutos, tendremos la clausura de lo que ha sido esta jornada con nuestra directora, la doctora Alicia Mayo. Entonces, sin más preámbulos, sin quitarles más tiempo, los dejo con este bloque de actividades. Muchísimas gracias nuevamente por permitirnos entrar a sus casas en esta jornada de Puertas Abiertas Virtual 2021.
Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola Julián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo Buen bien? día o buena tarde ya, ¿no? 4 de la tarde, Una- ya llevamos 6 horas de nuestra jornada de puertas abiertas, empezamos a las 10 de la mañana y bueno, ya nos tocó el turno a nosotros, a la cultura y particularmente al teatro. ¿Cómo has estado, Mayra? ¿Cómo va todo con nuestro grupo de teatro? Todo muy bien, la verdad es que hemos estado descubriendo nuevas cosas con todas estas herramientas y la digitalidad y la virtualidad y pues bueno, ha sido un proceso distinto, ha sido una interacción distinta también, pero ha sido muy interesante. Bueno, pues bueno, para los que nos están viendo, hoy nos convoca a hablar del teatro como una herramienta o como una vía para la inmersión cultural, ¿no? Nuestro programa de teatro tiene la particularidad de que está conformado por personas de diferentes culturas, personas de origen latino que tienen el español como su lengua materna, pero también personas canadienses que tienen sea el francés o sea el inglés como lengua materna y entonces ya la otra es segunda o tercera lengua. Entonces todo eso es una mezcla muy a veces extraña, pero muy interesante porque termina enriqueciendo pues el ejercicio, ¿no es cierto, Mayra? ¿Y tú qué llevas aquí ya? ¿Cuánto llevas ya, verdad? Desde, 4 meses, sí, así es. 4 meses, sí, como desde septiembre, ¿no? desde septiembre. Ajá, Ujú. entonces, ¿cómo has visto esa mezcla tan interesante? Pues ha sido un proceso muy interesante, es sumamente enriquecedor y a veces es complejo este tema de las distintas culturas, porque como hablaremos en un momento, pues se, se van, eh, se van enriqueciendo y vamos aprendiendo de todas, pero a la vez las diferencias nos hacen como, nos, nos llevan por caminos un poco más largos para poder entendernos. Entonces, es interesante, es diferente, sí. Sí, claro que sí. Nada más quería decir que Mayra es la directora invitada eh, del grupo de teatro, está en el periodo 2020-2021. ¿Cómo funciona? Es que becarios del programa de teatro de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, vienen a hacer su práctica profesional en el grupo de teatro y pues entonces para este periodo está Mayra, ¿no es cierto? Así es. Bueno, muy bien, entonces pues nada, entremos en materia, si quieres como con la primera pregunta y es que cómo se relaciona el teatro con el estudio, primero de una lengua extranjera, porque seguimos siendo una escuela de lengua. Enseñamos el español a los locales y enseñamos el inglés y el francés a quienes en periodos intersemestrales vienen aquí a Canadá. Entonces, ¿cómo se relaciona ese teatro con eso y con la cultura? Bueno, para empezar, creo que es importante recordar que para que haya teatro debe haber un actor y debe haber un espectador. Entonces ya desde ahí tenemos una interacción de dos partes, que, eh, que no siempre, y en este caso son de distintas culturas. Después tenemos el tema de la lengua, en donde dentro del diálogo de las obras, ¿cierto? Entonces ya ese diálogo, escrito por un dramaturgo, nos habla de una cultura en específico. Y más adelante, bueno, el teatro se compone de historias. Estas historias ocurren en un tiempo y en un lugar específico, lo cual también pues es un contexto determinado que implica cultura. Eh, Aquí podemos ver distintos aspectos, distintos elementos de la cultura, es decir, como estamos viendo en pantalla, ¿no? Sabemos no solo por el vestuario, sino por la forma en cómo los personajes dialogan, se mueven y lo que están diciendo, en qué contexto se encuentra. Eso ya como espectador lo recibimos, estamos recibiendo información, pero también los actores ya pasaron por todo un proceso que les implicó tratar de entender y ponerse en ese lugar eh, de los personajes. Entonces, pues bueno, al final el teatro sumerge e involucra al actor y al espectador en un contexto determinado, en una cultura que no necesariamente es la suya. Entonces, ya desde ahí estamos integrando todas estas partes y aprendiendo.
Perdón, no alcanzo a escuchar. Claro, como siempre, cambiamos de año, pero seguimos con la misma situación. Dejamos los micrófonos cerrados cuando estamos en teleconferencias, ¿no? Bueno, ahí iremos aprendiendo porque creo que vamos para largo con esto, o por lo menos ya llegó para quedarse esta interacción así. Quería decirte de qué manera se comprende la cultura a través del teatro. Ya dijiste un poco eso, pero más en profundidad, cómo se pudiera dar. Pues bueno, las situaciones que ocurren en la obra específicamente nos hablan de un contexto, ¿cierto? Las dinámicas entre las personas son distintas en cada lugar, en cada región, en cada país. Entonces, desde ahí, desde esa interacción, desde esas dinámicas, podemos comprender cómo es qué es lo que sucede y cómo sucede, y cómo las personas se relacionan y sus formas de pensamiento, su cosmovisión, etcétera. Además de eso, y algo que me parece súper interesante es el uso del lenguaje, que es determinante en el teatro. Bien dicen, ¿no? Que sin lenguaje no hay cultura. Porque el uso del lenguaje, y bueno, en esto me gustaría profundizar un poco, no es exclusivamente la palabra hablada, sino incluye todo el lenguaje no verbal, que también está determinado por nuestro contexto. Entonces, por un lado, en las obras tenemos, sí, lo que se está diciendo, el significado de las palabras, pero no solo lo literal, ¿no? Sino cómo estructuro esas palabras. Los dramaturgos, por eso es una profesión, porque los dramaturgos a partir del personaje nos hablan de cómo ve el mundo ese personaje, ¿sí? Y eso está muy de la mano con su contexto, está, bueno, completamente influido por su contexto. Entonces, es lo que dice, pero además es cómo lo dice. Es decir, pues tenemos el ejemplo de Cantinflas, ¿no? Que hasta hay un verbo llamado en México, se usa la expresión cantinflear, que es decir algo de este tamaño con 900 palabras y súper rebuscado. Y redundante. Sí. Exacto. Entonces, pues ahí podemos ver cómo el uso del lenguaje de ese personaje en específico es muy particular y nos habla de quién es él, ¿cierto? Entonces tenemos esa parte, qué palabras usa, cómo las usa, etcétera. Pero además tenemos el lenguaje no verbal, ¿sí? Aquí estamos viendo, no estamos escuchando, pero estamos viendo lo que hacen los personajes en pantalla. No necesitamos todo el tiempo escuchar lo que dicen con su corporalidad, con la forma en la que se mueven, la forma que observan, sí, la forma en que llevan a cabo sus acciones. Justo eso te iba a decir, porque ahorita que estábamos viendo a la obra de la farsa de Maes Patelán, que fue en 2018, que la presentamos, lo estábamos viendo sin audio y uno alcanza a imaginarse en qué momento de la historia se encuentran y de qué manera se están hablando, como qué ubicación y qué contexto tiene, se alcanza a imaginar uno, ¿no? Sin escuchar. Claro, exactamente. Y es eso. No nos sentamos ahora aquí en México como se sentaban en el siglo XIX las mujeres en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto, pues al final tiene que ver completamente con la cultura, completamente con el momento histórico y también con la posición en que se encuentra el personaje, es decir, si es de la monarquía o si es del pueblo, etcétera. Por eso me parece como tan importante. Y el lenguaje, la cultura está completamente relacionada con el lenguaje, pero es importante que concienticemos que el lenguaje también es el lenguaje no verbal. De hecho, hay algunos teóricos que plantean que el 97% de la comunicación humana es no verbal. Es decir, no es lo que estoy diciendo, sino es todo lo que está sucediendo en mí para decir, ¿sí? Y eso es aprendido y eso es parte de nuestra propia historia y de nuestro entorno. Entonces, bueno, perdón que te corté. Sí, no, cierra tu... Perfecto. Entonces, no, pues eso, se compone de todo el lenguaje, todo lo que implica el lenguaje. Sí, quería decirte que, digamos, quienes nos están escuchando en este momento dicen, bueno, aquí se nos están volviendo muy técnicos a lo mejor y al final eso ¿qué conmigo? ¿Sí? ¿En qué aplica para mí que estoy viendo en este momento esta conversación? Y no hago parte de un grupo de teatro ni nada, ¿no?
O sea, ¿qué Claro, aplica en la cotidianidad eso que comentas? pues creo que el conocer, el saber y darnos cuenta de que la forma en que comunicamos es imposible no comunicar. Entonces, todo lo que hacemos y la manera en que lo hacemos, por la vida incluso, tiene un efecto y los demás lo reciben. No podemos controlar cómo lo reciben, pero sí podemos ser conscientes de cómo nos estamos manejando y cómo nos estamos presentando ante el mundo. Y eso, pues creo que puede ser muy útil por la vida. Y en el grupo La Pandilla, ¿cómo se ha reflejado todo esto que nos comentas? Pues bueno, Por lo menos en con la tu experiencia y en lo que has podido identificar de las anteriores experiencias. claro, como es un intercambio, digamos, cultural con la pandilla, como tú comentabas al inicio, algunos de ellos son canadienses, otros son latinos, pero que viven en Canadá. Pues bueno, nos encontramos con todas estas formas de expresión y con todas estas perspectivas, maneras de ver las cosas. Entonces, cuando nosotros iniciamos un proyecto, ya sea un texto, que usualmente tratamos de utilizar autores latinos, o textos relacionados con México, por ejemplo, en mi caso, pues nos encontramos con que lo que conoce cada uno de México es distinto, la forma en la que cada uno percibe lo que es México, Latinoamérica o el español incluso es distinto. Entonces lo que vamos haciendo es retroalimentar y enriquecernos con la perspectiva de cada uno y con, digamos, desde nuestro lugar como becarios, con lo que nosotros vivimos de aquí y tratando de ponerlo en las manos de ellos para que puedan, pues, profundizar un poco más en ese conocimiento y en ese entendimiento, ¿no? También tenemos algunos ejercicios, hace un par de semanas hicimos unas sesiones de improvisación y ese proceso que implica la improvisación, que es, por ejemplo, Es esto que estamos crear, viendo, que esto que estamos actualmente están viendo es, trabajando, ¿no? ajá, ese fue un taller de expresión verbal también. Es decir, ellos ya tienen, porque además los integrantes de la pandilla tienen un excelente nivel de español, entonces lo que tratamos de hacer con eso es como ir al siguiente nivel, que es crear a partir de eso, ¿no? Que crear implica de, un nivel de procesamiento como más avanzado y más complejo, ¿no? Y ellos ya están en ese punto, es decir, ok, ya sé usar la lengua, ahora cómo puedo crear a partir de eso y cómo puedo descubrir nuevas cosas, profundizar, etcétera. Y Entonces para sí, y nosotros aquí lo que también es un aprendizaje, es decir, ellos se enriquecen también con sus visiones del mundo, con sus visiones de las cosas, porque nosotros como latinoamericanos, pues vemos de cierta manera, y ellos como canadienses, pues nos pueden dar otra mirada que quizás para nosotros no era tan así, ¿no? exactamente, completamente. Además, también es como un rebote, ¿no? De al observar la cultura de ellos, porque ellos en el momento nos platican y desde cosas muy pequeñas vamos descubriendo también de la cultura canadiense. Entonces, eso nos va rebotando y también creo que a mí me ha llevado a reconocer que de mi propia cultura, pues lo tengo tan normalizado que no lo había podido observar, digamos. Entonces, es un proceso muy interesante, es como eh, un rebote constante, una retroalimentación constante que se vuelve sumamente enriquecedora en términos culturales. Tú Sí. estuviste en California haciendo un intercambio, ¿no? Y allá, Así es. pues, también hay una particularidad en la cultura, ¿no? Estamos en Estados Unidos, pero también a la vez se siente que se está como en México, en California. Entonces, ayúdanos con eso que viste allá, ¿cierto? Ya vimos cómo es Canadá, pero entonces allá cómo se Uh-huh. suceden las cosas. Pues bueno, tuve la oportunidad de estar en una universidad además que tiene una de sus grandes características es la diversidad, justo cultural. Y pues bueno, a mí me dio la oportunidad de ver y conocer, no vuelvo a lo mismo, no solo lo que hay en otros lugares, sino también lo que tenemos nosotros, todo lo que tenemos nosotros. Y me dio la oportunidad también de compartir. Entonces, estaba en la Universidad de California, en Berkeley, y pues me encontré con mucha gente de Asia, con mucha gente de Europa. Mis compañeros de piso eran
europeos en su mayoría. Entonces, pues bueno, fue enfrentarme a formas de vida distintas, fue llegar a un lugar y vivir de una forma distinta a la que había vivido aquí, y fue conocer también, en términos de teatro, por ejemplo, cómo se utiliza el teatro no solo como una forma de expresión o una forma artística, sino también como un vehículo para lograr otros objetivos. Y creo que eso es como una de las cosas que más me gusta de La Pandilla, ¿no? Cómo el teatro se vuelve un vehículo para la práctica y el ejercicio del español. Sí, es algo que yo creo que no te ha tocado a ti, pero a La Pandilla en otras ocasiones se les ha acompañado profesores de español o los colegas de bibliotecas les han acompañado con alguna contextualización cuando están preparando sus obras, pues porque, por lo que decíamos ahorita, son obras latinoamericanas que tienen unos contextos y unas situaciones muy particulares que no son comunes para quienes no son latinoamericanos o para quienes no son mexicanos en particular. Entonces, hay que hacer un esfuerzo mayor, hay que acompañarles en explicarles ciertas situaciones para comprender realmente lo que está sucediendo, ¿cierto? Porque no es literal, sino que a lo mejor detrás o entre líneas hay otra cosa que es más cultural. Exactamente, y depende mucho, por ejemplo, no sé, pienso en el norte del país, la forma en la que se comunican, la forma en la que se expresan es muy distinta al centro del país. Entonces, muchas veces dicen que, por ejemplo, los del norte hablan golpeado o están muy enojados. Y no, en realidad solamente es su forma de expresarse, ¿no? Y a lo mejor si ellos dicen palabras altisonantes, es como mucho más común para ellos que para nosotros. Entonces, por eso es tan importante eso que dices, ¿no? Reconocer el contexto y en qué situación se está dando. Porque las palabras por sí solas nos pueden decir algo, pero si las ponemos en contexto nos pueden decir algo completamente distinto. Entonces, sí. ¿Y ellos qué dicen, los actores? Ellos qué dicen, pues he observado que les llama la atención. Por ejemplo, en el Día de Muertos, esta celebración, ¿no? De que la gente va a los cementerios y se queda ahí toda la noche. Pues bueno, es algo que les parece extraño tal vez y que les interesa, les causa mucha curiosidad, ¿no? De por qué se hace eso y cuál es el significado o cuál es el objetivo. Y pues bueno, he tratado de que ese sea el enfoque, ¿no? Como acompañarlos en este recorrido para que ellos puedan conocer un poco más y entender. Eso que además a ellos les causa mucha curiosidad. Bueno, pues yo creo que vamos cerrando, Mayra. Muy interesante lo que conversamos aquí. Podemos seguir hablando de esto mucho rato, pero de verdad que es una experiencia muy interesante cómo encontrar varias culturas en un mismo espacio. Y lo último que quería preguntarte es el desafío a la hora de escribir ahorita que estás haciendo las adaptaciones para las próximas actividades. Entonces, ¿cómo se te presenta eso al momento de la creatividad? Esto de la cultura que estamos diciendo, ¿no? Sí. Y de transmitirla a nuestros públicos. Porque también lo que queremos es que nuestros productos sean de pronto cada vez más interculturales, más multilingüe quizás, español, francés, inglés a la vez, mezcladito. Sí, es un desafío muy grande. La verdad es que justo porque hay que tomar en cuenta muchos aspectos, ¿no? Por una parte es que sea claro para los actores, que sea funcional para la historia, que el espectador pueda entenderlo y pues bueno, que incluya todo este tema de la interculturalidad, pero que además sea una historia interesante, ¿no? Que creo que al final el teatro pues son historias y lo hacemos para el público, para el espectador. Entonces, conjugar todos esos elementos es complejo, pero también se vuelve un ejercicio pues de mucho aprendizaje, ¿no? Y de mucha búsqueda sobre. Así es. Bueno, perfecto. Entonces cerramos así nuestra conversación. A quienes nos han seguido, muchísimas gracias.
Hola de nuevo, de parte de la UNAM Canadá. Quiero agradecer a todos por habernos acompañado durante esta jornada en línea de puertas abiertas sobre nuestros cursos en español. Los esperamos en estos cursos cuyas inscripciones siguen abiertas hasta el 15 de enero. Continúen en contacto con nosotros porque tenemos un muy rico programa cultural en línea que les permite reforzar precisamente el aprendizaje de este idioma y conocer más sobre la cultura iberoamericana. Quiero agradecer a todo el personal de la UNAM Canadá y muy particularmente a Irina Gundareva por haber asumido el liderazgo de esta reunión virtual. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Hasta pronto.